Más informaciones en Canal 24 Horas y 24horas.cl. La Corporación Ciudades propuso un decálogo para mayor resiliencia urbana frente a los incendios forestales. Basado en la experiencia australiana, se proponen 10 medidas referentes a planificación urbana, tendientes a prevenir y reaccionar ante este tipo de emergencias. Para hablar de este tema estamos con Fernando Pérez, director de proyectos de la Corporación Ciudades. Fernando, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, tomando la experiencia australiana, que es una experiencia de muchísimo tiempo, ¿cómo se puede de alguna manera ir abordando y aterrizando a la realidad chilena y poder ir generando este decálogo? Mira, es una muy buena pregunta porque inicialmente comenzamos a mirar un poco los países vecinos para ver de qué manera estaban enfrentando temáticas de incendios forestales que afectan a ciudades y nos encontramos con una cifra muy interesante. El 50% de los incendios forestales que afectan a zonas urbanas en los últimos 50 años se centran en Latinoamérica. O sea, de una u otra manera nuestros países vecinos, Brasil lidera estas estadísticas, Argentina, Bolivia, hoy día no encontramos antecedentes o referencias importantes en términos de planificación y cómo podemos acercarnos y planificar de cierta manera las ciudades con una mirada a la resiliencia de los incendios, y es por eso que empezamos a mirar a otros sectores, a otros países para ver de qué manera se estaban haciendo las cosas, qué lugares de una u otra forma se acercaban y conseguían resultados más propicios y más cercanos a lo que nosotros esperamos en la realidad chilena. Y con eso, en esa búsqueda nos encontramos con el caso australiano, en el cual luego de analizar políticas públicas, manuales, una serie de manuales que han construido en los últimos años, los australianos nos encontramos y pudimos hacer como un repositorio en el cual finalmente identificamos los 10 principios principales que nosotros creemos que pueden ayudar como una recomendación para diferentes instituciones a acercarnos a tener ciudades más resilientes contra incendios. ¿Cuáles son las claves ahí para esa resiliencia, Fernando? Mira, el primero que me gustaría comentarte, y me tomo un poco de este caso emblemático ya que sucedió en Quilpué, ¿sí? Con la Villa Conjunto Habitacional Botania, en el cual sobrevivieron que queda en pie, digamos, y es un caso bien sorprendente dentro de toda la emergencia y todo el desastre que se dio. Exacto, se ha convertido en una especie de ícono hoy día y que no es casualidad. Hay un plan de CONAF junto con la Fundación Caritas Chile y también acompañados por instituciones estadounidenses que juntos implementaron un plan que tiene base o cimientos importantes en la concientización de las comunidades, por lo que sin duda, primero paso como un elemento súper concreto para poder avanzar, tiene que ver con cómo podemos a través de impulsar líderes que manejen cierta información de cómo reaccionar, de cómo prevenir, que conozcan a sus vecinos. Hoy día vivimos en un contexto de inseguridad importante, por lo tanto muchas veces estamos encerrados en nuestra casa, no sabemos si las personas de 2 casas más allá tiene, por ejemplo, problemas de movilidad, tiene, por ejemplo, problemas de audición, que ante casos de emergencia no alcanzan a arrancar porque no se dan cuenta de sus casas. Y en ese sentido, el primer punto importante a destacar tiene que ver con cómo podemos impulsar líderes barriales que estén de alguna manera preparados para saber cómo reaccionar ante situaciones de incendio. Y tomándome esa misma línea, me gustaría recalcar 2 puntos más que son como de una implementación sencilla. El primero tiene que ver, y que por lo menos dentro de nuestro equipo interno de la corporación nos sorprendió bastante, tiene que ver con el paisajismo, cómo podemos de alguna manera concientizar a la comunidad sobre el cierto uso de especies que de alguna u otra forma ralentizan la propagación del fuego. Hoy día hay estudios que confirman qué especies de alguna u otra forma son capaces de ralentizar el fuego y que tienen que ser utilizados o al menos tienen que ser como de poder darle más énfasis en el uso en ciertas zonas específicas. Que no bloquean el fuego, pero sí logran de alguna manera ir retardando el paso. Y esos son minutos que pueden ser claves para salvar vidas. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, en los cercos, en las viviendas, cuando uno delimita sus propiedades, hoy día en muchas de las zonas rurales se utilizan cercos vivos, se utilizan ligustrinas y también vegetación seca, que es hoy día básicamente combustible para sectores de incendio, y lo que hoy día se recomienda en esos lugares, en esos sectores, tiene que ver con poner panderetas y cercos que de alguna u otra manera también bloqueen el paso del fuego inmediato, que evidentemente no van a generar o no van a contener el fuego, pero sí lo van a ralentizar. Eso se veía en el caso de Botania, aplicando el ejemplo que tú decías, por ejemplo. Exactamente. Con Muro. En ese punto, déjame volver un poquito a qué tipo de especies de vegetación pueden de alguna manera hacer este efecto de retardar lo que es el paso del fuego. Mira, es importante revisar en cada zona, por supuesto, y no quiero discriminar a ninguna especie, pero eucaliptus, pino, por supuesto, son especies que sabemos y es de conocimiento público, que son especies que de una manera son sumamente rápidas de inflamarse, pero hay que ir revisando sector a sector, cada una tiene condiciones climáticas distintas para identificar qué especies de una u otra forma funcionan mejor en cada una de las regiones del país.
Ahora, hablábamos de la comunicación, conocerse, que eso se aplica para todo, digamos, es como tan básico, pero con los tiempos que vivimos ha cambiado ese concepto de comunidad, entender quién está, cómo ayudar, cómo ir canalizando la reacción, digamos. En términos de prevención, también ahí tú ibas a un punto. ¿Qué otro tipo de elementos tienen que ser considerados para prevenir este tipo de emergencias? Mira, otro punto que nos llamó sumamente la atención tiene que ver con cosas que quizás tienen que ver con sentido común. Hoy día nosotros en Chile tenemos ciudades sumamente bien preparadas para temas de tsunami, en el cual hoy día vemos señalética en las calles indicando por dónde hay que evacuar en casos eventuales de tsunami, y también en el caso de las zonas urbanas que están localizadas en zonas que son potencialmente de mayor riesgo de incendio, uno también debe tener vías señalizadas para ver por dónde evacuar, que la gente las conozca, que estén cumplan con ciertos estándares de luminosidad, de accesibilidad universal, para que de una u otra manera la gente a priori ante casos de cualquier catástrofe del tipo incendio, por ejemplo, pueda arrancar de manera... Que fíjate que eso, Fernando, me lo comentaban con respecto a la mensajería SAE, en términos de que ha cumplido una labor de ser de llegar a la evacuación preventiva, pero en muchas zonas, no, bueno, y en general el mensaje nos dice hacia dónde ir. Y eso puede ser clave también en términos del comportamiento dinámico que tiene el fuego. Exactamente. En ese sentido, poder regular estas zonas, y no quiero ir al fondo en que hay que modificar el plan regulador comunal, que son instrumentos más complejos, sino que seamos capaces como comunidad de organizarnos, de poder orientar a las comunidades en saber por dónde evacuar en casos de emergencia, y que eso esté bien señalizado para que sea los vecinos que estén en el entorno puedan saber de manera concreta cómo actuar. Ahora, aquí la dificultad evidentemente es que todos los territorios en Chile son distintos y muchos pensarían que hay puntos en común, efectivamente, pero cuando estamos ante una emergencia puede haber un comportamiento de esa emergencia completamente distinto de una zona A a una zona B, con poca distancia, digamos. Exactamente, y ahí me paso al siguiente punto que tiene relación con lo que tú mencionas, Nicolás, que es que en Australia hoy día hay estudios por cada comuna en la cual te indica las corrientes de viento, porque las corrientes de viento sin lugar a duda te van guiando el fuego, van indicando hacia dónde se va propagando, y si uno tiene de alguna u otra forma estudios preliminares en comunas de mayor, que estén más propensas a sufrir incendios, vamos a saber de manera muy preliminar cómo se podría comportar eventualmente los incendios y hacia dónde van a empezar el crecimiento a partir del comportamiento de los vientos. Ahora, dentro de este decálogo y este planteamiento que ustedes hacen, tomando la experiencia internacional, los organismos de emergencia, las autoridades locales, ¿qué papel juegan también acá? Acá la clave es estar bien coordinados entre todas las autoridades, pero no solamente esa coordinación entre autoridades, sino también entre vecinos. Y ahí vuelvo al primer punto que te mencionaba, que existan líderes que estén bien conectados con ciertas instituciones clave, que estén coordinados con bomberos para una rápida alerta, con carabineros para saber y colaborar en la evacuación de los vecinos, etcétera, etcétera. Y un punto más que me gustaría mencionar como algo sumamente importante tiene que ver también con ciertos usos que están identificados, que son de alto riesgo. Veíamos el caso de Viña del Mar y Valparaíso, que se quemó una industria importante de pintura, sí, que sin duda exactamente es un tremendo riesgo, y hoy día en lugares como Australia está definido ciertos usos, ciertas industrias que no deben ser localizadas en sectores, de nuevo, donde hay más probabilidad de incendio. Hoy día, por ejemplo, solamente por poner otro caso, pero por ejemplo bombas de benzina localizadas en ciertos sectores implica un tremendo peligro, hospitales también, porque la evacuación de esas personas es sumamente compleja, y ese tipo de usos es importante tenerlos en consideración para que de una u otra forma vayamos construyendo ciudades más resilientes a incendios, pero también más seguras. No solamente tiene que ver esto con la prevención, sino también con cómo reaccionamos entre eventuales emergencias, y también posteriormente el proceso que estamos actual en Valparaíso y Viña del Mar, que tiene que ver con la recuperación. Claro, es interesante ese punto porque actualmente cuando se habla de un suelo de uso industrial no tiene, y ahí puedo pecar, digamos, de no tener toda la información, pido disculpas si es así, pero no hay una restricción o límite, digamos, a qué tipo de fábrica o industria puede ser emplazada ahí. Obviamente se manejan ciertos conceptos, pero en la planificación se habla de uso industrial y es bastante abierto en términos del peligro que puede generar, por ejemplo, o la diferencia que hay entre una empresa de químicos con una empresa de plástico. Las dos van a terminar siendo un factor de riesgo cuando hay un incendio forestal, pero claramente el de químicos tiene un cariz distinto. Exactamente, y todo ese tipo de cosas que parecen un poco como sentido común, y eso fue un poco la esencia del ADN que quisimos encontrar dentro del equipo de la corporación en este listado de recomendaciones, que tiene que ver con cosas de sentido común, que sin duda puedan, que cualquier persona, sea un ciudadano común, un tomador de decisión, un alcalde,
un gobernador le puede hacer sentido, porque son estrategias simples que ya están utilizadas en otros países, que está confirmado su nivel de efectividad y que tenemos que ponernos las pilas desde ya acá en Chile para que podamos implementarlas lo antes posible. Ahora, desde lo que es la prevención y el actuar ante una emergencia, luego de la emergencia, ¿también hay puntos que han considerado con esta experiencia? También hay puntos que tienen que ver con la recuperación, particularmente nuestra guía se ha centrado en temas más de prevención y de reacción. Simplemente porque creemos que hoy día también hay instituciones que están capacitadas y que hay mucha gente trabajando en temas de cómo fortalecer la recuperación de ciertas zonas que son afectadas. Pero sí creo que hoy día hay un tremendo espacio para poder avanzar, para poder colaborar. CONAF tiene una pega importantísima, sí, avanzada, claro. Ha generado un montón de informes vinculados con este tema y nuestra labor hoy día como corporación es poder poner más temas sobre la mesa para que podamos tener toda la información requerida y avanzar hacia ciudades más resilientes a este tipo de situaciones. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque durante la emergencia, una emergencia que ahora toma un cariz social, un cariz económico, un cariz de distinto tipo, ya apagados los incendios, ojalá no vuelvan, digamos, es desde el punto de vista de que había una frase que se escuchaba mucho y se ha dado en otros incendios forestales, o en inundaciones, o en otro tipo de emergencias de este tipo. Hay lugares donde no se puede construir, ok, pero parte importante de las hectáreas dañadas y las familias damnificadas también eran lugares donde habían casas de 45, 50 años, nos comentaba nuestro equipo. O sea, esto, finalmente el fuego en este caso no discrimina si es un lugar, un emplazamiento irregular o un emplazamiento regular. Y finalmente están topando uno con otro, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando se dice esto de ahora hay que reconstruirse, levantar, pero no levantar lo mismo? ¿Qué pasa con esas viviendas que, por ejemplo, han estado medio siglo ahí? Exacto. Mira, todavía creo que no existen cifras oficiales, pero leí hoy día en la mañana que cerca del 70% de las viviendas siniestradas por este catástrofe eran informales y solamente el 30% eran viviendas formales. Pero sumado a eso, cerca del año 2021, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ya había levantado algunas estadísticas sobre posibles viviendas que podían ser afectadas por incendio. Hablaban de más de 1,5 millones de personas que vivían en zonas que eventualmente podían ser afectadas por situaciones de incendio, de las cuales 250.000 estaban ubicadas en Valparaíso y en Viña del Mar, en estas zonas específicas que hoy día se vieron afectadas. Entonces, mira, hoy día nuestra percepción es que existen los diagnósticos, está la información levantada, tenemos que poner manos a la acción y poder avanzar en soluciones concretas. Por eso quisimos también tocar el tema de como recomendaciones súper puntuales para poder de una u otra forma tomar medidas concretas a un problema que va a ir cada vez aumentando más. Sabemos las estadísticas que indican que aquí al 2050 van a aumentar probablemente la cantidad de incendios en más de un 30%. Los efectos del cambio climático no solamente tienen que ver con... ¿Qué factor tiene el cambio climático acá? Porque es un factor, ojo, los incendios son originados por la mano del hombre, pero los elementos que tiene el cambio climático en términos de la situación de temperatura, viento y la situación de la morfología, los suelos, ¿cuál es el rol ahí, o más que rol, el papel que juega dentro de este balance? Mira, sin duda, análisis, sí, es crítico, la situación cada vez va a ser más preocupante, tenemos que reaccionar, tenemos que generar ciudades que se adapten de manera más fácil. Hace poquito también dentro de la Corporación Ciudades sacamos un estudio de las olas de calor que nos mostraba cuáles son las comunas más afectadas. Sin lugar a dudas, las comunas más afectadas eran también las más vulnerables. El tema de incendios es bastante similar, las comunas que van o la gente que vive en los lugares que están más propicios a ser afectados por incendios son población más vulnerable. Entonces, de una u otra manera, tenemos los antecedentes, esto va a estar cada vez más complejo y tenemos que ir generando herramientas que se adapten a estos tremendos cambios que vamos a estar viendo en los próximos años. Fernando, otro punto en este análisis y decálogo que hacen ustedes, ¿también consideran lo que ha sido una discusión bien profunda en términos de los monocultivos, lugares donde hay monocultivos? Mira, tiene que ver, hay unos puntos también que hice en relación con eso y tiene que ver con generar planes de manejo tanto para los lugares agrícolas y también para sectores forestales. Y en ese punto es súper importante que esa revisión se haga de manera anual, se haga de manera periódica para que no pase el tiempo y vayamos encontrándonos cada vez con industrias informales muchas veces que ya se empiezan a consolidar y que no logramos responder de manera adecuada a esas situaciones. Fernando Pérez, director de proyectos de la Corporación Ciudades, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Fernando, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Nos vemos, chao.